Buenas tardes, diácono Gilberto. Buenas tardes, hermana. Sor Cristina, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, gracias 17 a Dios. de septiembre. 17 de septiembre. Jueves, casi viernes. Eso es así, ¿no? Y jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Así que muchos están ante la presencia de Jesús Señor en este momento. Hay muchos templos con el Señor allí presente. Catedral tuvo la oportunidad en la mañana. Estuvimos allí y una buena participación. Y hay que orar. Hoy decíamos jueves sacerdotal, jueves vocacional también. Oramos por todos estos jóvenes que están respondiendo. Que están en ese llamado, ¿verdad? Que han dicho que sí, que están en ese proceso de discernimiento, ¿verdad? Y aquí podemos mencionar a los que ya están adentro, a los que están en el seminario, ¿verdad? Allí, en el seminario interdiocesano, María Madre de la Divina Providencia, que hay 25 jóvenes de 5 diócesis. A Dios gracias. Eso es así, y así como están estos jóvenes en el seminario, hay muchos tantos otros en las esa congregaciones religiosas, ¿verdad? Viviendo a cabalidad a qué les está llamando nuestro Señor Jesús. Y hoy de manera especial saludamos a todas estas personas, que nos sintonizan todos los días por Católica Radio 88.9, ¿verdad? Todos los que se conectan con nosotros a esta hora de las 3 de la tarde, luego de la coronilla de la Divina Misericordia y a través de las redes sociales. Y hermana, también saludamos a todos los Robertos y Robertas. Hoy se está celebrando a este santo, a San Roberto Belarmino, ¿verdad que sí? Así que en ese onomástico, felicidades a todos. A todos y de manera especial, ¿verdad? Monseñor Roberto Blay. Sí, nuestro vicario general y el párroco allá en San Ramón Nonato, en Juana Díaz. Correcto. Un saludito. Seguro que sí, y también yo quiero aprovechar esta cobertura para felicitar a mi Santa Madre en el día de su cumpleaños, así que... Pues muchas felicidades para ella y oramos por ella, para que el Señor le conceda otros muchos más. Seguro que sí, y a mi primer sobrino nieto que está cumpliendo su primer añito, así que ese fue el regalo que le dio mi sobrina el año pasado de cumpleaños, haber dado a luz el mismo día del cumpleaños de mami, así que mami, muchas felicidades, te amo con todo mi corazón, así que vamos a orar en este momento, ¿verdad? Con esta oración de la etapa del acompañamiento. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas en nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Amén. Pues continuamos compartiendo con mucha alegría esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor, claves y propuestas sobre el amor en familia, y nos encontramos en la primera parte del segundo capítulo que lleva por título Realidad y desafíos de las familias. En estos días pasados estuvimos compartiendo con ustedes, ¿verdad?, estos numerales del 36 al 44, y que hoy vamos a retomar, como decíamos en el programa de ayer, el numeral 44 para comentarlo con ustedes. Y el Papa Francisco nos hacía resonancia de mostrar caminos de felicidad, síntomas de la cultura de lo provisorio,
invitar a aceptar el desafío del matrimonio, una afectividad narcisista, inestable y cambiante, un descenso demográfico y ante la pobreza de la soledad, ayudar a formar una familia. Una familia. Bien, entonces esto como parte del resumen de lo que compartíamos con ustedes en el programa de ayer, miércoles, y del día martes, cuando retomamos los programas de Mi Camino de Fe. Así que vamos entonces a iniciar con el numeral 44, con el que nos quedamos el día de ayer y que no hicimos comentario porque hoy lo íbamos Hoy se va a reforzar ese punto número 44. Una familia y un hogar. Fíjese, hermana, dice una familia y un hogar, no dice una familia y una casa. Se hace, hay que hacer esa distinción bien grande, ¿verdad? A estas parejitas que están en vías al matrimonio y que ya están buscando ese lugar en donde pues van a vivir durante toda la vida, ¿verdad? Lo que dura el matrimonio hasta que los muertos los separan. Ellos dicen la casa, sí. Pues no. Ellos van a conseguir una casa para formar un hogar, una familia y un hogar. Así que vamos a ver qué nos dice el Papa en este numeral 44. La falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación. Hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano, que se ofrezcan los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. Hay que tener bien claro, hermana, ¿verdad? Y a los jóvenes, a los que nos están escuchando y que van en vías al matrimonio, que esto es bien importante. Me voy a casar, pero voy a formar una familia, pero ya yo tengo que tener una mentalidad. ¿Y qué te está diciendo el Papa? ¿Verdad? Y nos lo dice y se los está diciendo en manera de recordatorio. La familia tiene derecho a una vivienda decente, que sea apta para la vida familiar y que sea proporcionada al número de sus miembros. Molestábamos a Manuel, ¿verdad? Manuel, perdona, pero porque mencionamos 12 hijos, ¿verdad, Manuel? Y quiero corregir algo, yo dije 12 y lo estoy limitando, yo no lo puedo limitar, es lo que Dios les regale, ¿verdad? Correcto. Que esa es la clave, es lo que Dios les regale. Pero aquí está el detalle, se dijo 12 más ustedes dos son 14, pues ¿cómo debe ser ese hogar, hermana? Según el Papa, debe ser un hogar que sea proporcionado al número de sus miembros. En un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. Qué interesante. Y esa comunidad, ese primer hogar, ese donde está el esposo, la esposa, los hijos, esa comunidad que se abre también a la experiencia comunitaria de ese entorno que está al lado, el vecino de al lado, que también forma parte de esa comunidad. Claro, indirectamente están allí y son se le puede considerar familia extendida, comunidad extendida. No están en ese núcleo, pero están ahí. Pero hermana, mira lo que dice el Papa con relación a una familia y a un hogar, que son ¿qué? Son dos cosas que se reclaman mutuamente. Eso es bien importante. ¿Y qué ejemplo es? Este ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. La defensa de estos derechos es una llamada profética en favor de la institución familiar que debe ser respetada y defendida contra toda agresión, sobre todo en el contexto actual donde suele ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Es bien interesante, hermana, ¿verdad? Porque esto, ¿verdad? Así, en pocas palabras,
pudiéramos decir que el Papa como que me da a entender que se ve que hay una desprotección, ¿verdad? Que sí, una desprotección en cuanto a los aspectos políticos, ¿verdad? Porque las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones. Y mientras tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas, ya sea en el terreno jurídico, económico y A estas familias, que es un derecho y es un deber que el gobierno, ¿verdad? Que el Estado debe proveer, como decíamos en los programas pasados. es Continuamos. correcto. Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. A veces son dramáticas las angustias de las familias cuando, frente a la enfermedad de un ser querido, no tienen acceso a servicios adecuados de salud, o a cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno. Las coerciones económicas y excluyentes, el acceso de la familia a la educación, la vida cultural y la vida social activa. El actual sistema económico produce diversas formas de exclusión social. Las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Las posibilidades para los jóvenes son pocas y las ofertas de trabajo es muy selectiva y precaria. Las jornadas de trabajo son largas y a menudo, agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto no ayuda a los miembros de la familia a encontrarse entre ellos y con los hijos, a fin de alimentar cotidianamente sus relaciones. Aquí está bien implícito, ¿verdad? Los 5 desafíos que tenemos: la familia, los jóvenes, la educación, la salud y la economía. Pues que queda claro, ¿verdad? Como que da a entender que hay una desprotección económica, ¿verdad? O sea, que nos está diciendo que el sistema actual económico produce diversas formas de exclusión social. ¿Por qué? Porque las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Y es una gran verdad, ¿verdad? Y aquí lo explica. Jornadas de trabajo largas o cortas. Lo estamos viviendo con esta situación de la pandemia. ¿Cómo nos ha vuelto locos con relación a las jornadas de trabajo? La gente buscando trabajo no encuentra esta situación, ¿verdad? A nivel de las instituciones de gobierno que no están proporcionando. Entonces, la gente buscando su desempleo, todo lo que conlleva toda esta situación. ¿Cómo entonces poder ayudar, poder fortalecer, poder buscar alternativas? ¿Qué posibilidades se le pueden dar a estos jóvenes? Porque es que aquí están los jóvenes. No solamente los jóvenes, todo el mundo, porque esta situación implica a toda la familia. Es correcto. El amor, el Papa nos está hablando de la alegría del amor en la familia. En la familia. No podemos pensar, no es para todo, es un conjunto. Es toda la familia la que se afecta aquí, porque si papá no puede trabajar, ¿cómo va a haber ¿Cómo una va a llegar entrada dinero a la casa para poder si mamá? sustentar? Entonces, hoy la realidad es que tenemos un matrimonio que trabaja para poder. Entonces, ¿cómo ante la situación de la educación, cómo estos padres pueden estar pendientes de los niños ahora en una educación que es totalmente que es virtual, que están en casa, que necesitan supervisión? Entonces, o superviso a mis niños o me voy a trabajar.
o me voy a trabajar o superviso a los niños. Entonces, y es bien difícil la situación, ¿verdad? Para estos papás que están viviendo este tiempo de pandemia. Una familia, un hogar, cómo formar hogares hoy, hogares sanos, hogares que verdaderamente puedan responder a las necesidades del hoy. Y que, como dice el Papa, a veces son dramáticas las angustias de la familia cuando frente a la enfermedad de un ser querido no tienen acceso a servicios adecuados de salud o cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno. A un empleo digno. Y con relación a las jornadas de trabajo que son largas y a menudo agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Entonces, mire cómo termina ese punto. Esto no ayuda a los miembros de la familia a que se puedan encontrar entre ellos, pero más importante con los hijos, porque a veces papá sale, el hijo está durmiendo, ¿verdad? O aún está durmiendo, y cuando llega, pues ya ha pasado la jornada de trabajo. ¿Y dónde está el niño? Ya el niño se ha ido a recostar, pero papá está trabajando porque está buscando el sustento del hogar. Y como dice aquí, ¿a fin de qué? De alimentar cotidianamente sus relaciones. Ciertamente, pues hay que hacer un camino, hay que ver cómo la familia puede responder ante la realidad del hoy, ¿verdad? Desde la alegría, desde el amor, desde una perseverancia, pero desde unos derechos que también tienen como familia. Como familia y la responsabilidad que entonces tiene el gobierno para con este núcleo familiar. Nos dirá el Papa en el numeral 45, son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio, especialmente en algunos países, y muchos los que después crecen con uno solo de los padres, o en un contexto familiar ampliado o reconstituido. Por otro lado, la explotación sexual de la infancia constituye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual. Asimismo, en las sociedades golpeadas por la violencia a causa de la guerra, del terrorismo o de la presencia del crimen organizado, se dan situaciones familiares deterioradas y sobre todo en las grandes metrópolis y en sus periferias, crece el llamado fenómeno de los niños de la calle. El abuso sexual de los niños se torna todavía más escandaloso cuando ocurre en los lugares donde deben ser protegidos, particularmente en las familias y en las escuelas y en las comunidades e instituciones cristianas. Hermana, este punto tal vez se pueda resumir en dos: abandono infantil y abuso sexual infantil. En Puerto Rico, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, aunque aquí nos habla hace mención de otros países, ¿verdad? Esa explotación sexual de la infancia, ¿verdad? En un contexto pues un familiar ampliado, ¿verdad? O reconstituido. Aquí, gracias a Dios, pues nuestros niños pues están en su casa, en su hogar, ¿verdad? Y van a la escuela y no pasan por esta situación. Pero en esto, ¿cómo podemos ubicarnos, ¿verdad? O compararnos con estos otros países? Usted, ¿verdad? Que estuvo de misión en Venezuela, ¿cómo era la relación, cómo era la situación con los niños allá? Ciertamente es una realidad totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿verdad? Pero no estamos exentos. No estamos exentos, exacto. Y es difícil cuando tú tienes que ver a niños en la diversidad de su entorno familiar y muchas veces tener que salir a la calle a trabajar para traer el bolívar, como decían ellos, para poder sostenerse. Los niños muchas veces son explotados en ese sentido. Tú los veías pidiendo para poder solventar. ¿Y dónde está tu papá y tu mamá? Están en la casa. Y entonces es la explotación de la que nos habla el Papa aquí. Es correcto. ¿Verdad?
y son explotados de diversas maneras y distintas etnias. Claro que sí, y se torna todavía más escandaloso, ¿verdad? Como nos dice el papa, El perdón. Papa. Ocurre en lugares donde deben ser protegidos. Los jóvenes les decía, ustedes son el hoy. Y el niño, pues los niños serán el mañana, pero también serán un momento dado el hoy. El hoy. Son el hoy. La familia es el hoy. Así mismo En las manos de Dios. Entonces hay que nosotros, pues ahí es que entra esta experiencia y este camino de fe, cómo fortalecer las familias en el amor hoy, cómo caminar con ellos en la alegría en medio de las situaciones en que viven, pero cómo ellos pueden continuar construyendo familias santas, familias que caminan unidas, familias que verdaderamente luchan por unos derechos, pero luchan sobre todo por el amor en la alegría en la familia. En la familia, y que esa es la misión que nosotros tenemos, ¿verdad? Como bautizados y como enviados que hemos sido y que somos. Ese es así. Dice otro tema que el Papa nos invita a reflexionar en esta exhortación, el acompañamiento de los migrantes, ¿verdad? Las migraciones representan otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender con toda la carga de consecuencias sobre la vida familiar. El último sínodo ha dado una gran importancia a esta problemática al expresar que atañe en modalidades diversas a poblaciones enteras en varias partes del mundo. La Iglesia ha tenido en este ámbito un papel importante. La necesidad de mantener y desarrollar este testimonio evangélico aparece hoy más urgente que nunca. La movilidad humana que corresponde al movimiento histórico natural de los pueblos puede revelarse en una auténtica riqueza, tanto para la familia que emigra como para el país que la acoge. Otra cosa es la migración forzada de las familias como consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, pobrezas, injusticia, marcada por las vicisitudes de un viaje que a menudo pone en riesgo la vida, traumatiza a las personas y desestabiliza a las familias. Es un desafío esto de la migración, ¿verdad? Porque pensamos, ¿verdad? Y los que estén pensando en que tengo que emigrar porque aquí no puedo conseguir lo que yo necesito, la situación está difícil, ¿verdad? Que es lo que nos viene siempre a la mente y es lo que se coloca sobre la mesa, la falta de trabajo, la paga pues no es la adecuada, la educación por el otro lado, la salud, ¿verdad? Que sí, que ahí están los desafíos nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan los jóvenes? No me puedo quedar aquí, yo tengo que salir, tengo que buscar muchas posibilidades y oportunidades para ellos. Sí, aquí. pero entonces aquí hay un reto, ¿verdad? Porque esa migración forzada, ¿verdad? De la familia, pues pueden entrar en que se pueden encontrar con persecuciones, pues se pueden encontrar con pobrezas también, porque a lo mejor están pensando, me puedo ir y allá voy a tener esto, pero la realidad es otra. Y lo hemos vivido y lo hemos visto en tantas familias que ante la situación de después de María, de los terremotos, después de los huracanes, de los emigraron temblores, y han tenido que sí. regresar y perdieron trabajo, han perdido un montón de cosas. Por eso es que el Papa dice que tenemos que construir puentes, sí, no muros, ¿verdad?
Y esto de la inmigración no está en el mundo y esto ha existido por años, ¿verdad? Y cómo lo vemos desde la historia, desde la propia historia, cómo los pueblos tuvieron que emigrar para llegar a esos lugares, ¿verdad? Y hoy en día se da con más frecuencia, pues por buscar un trabajo digno, una mejor economía, una mejor estabilidad para la familia, aunque a veces nos cueste. Y es cierto que por eso el Papa dice un acompañamiento de los migrantes. Gilberto, vamos a pausar, ¿verdad? Vamos a pausar y continuamos ahorita. Muy bien, adelante. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra
continuamos compartiendo con ustedes. Este es su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito, y estamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor, ¿verdad? Y estamos tocando unos temas, viendo la realidad y desafíos de la familia en este mundo actual, y estos numerales que estamos tocando pues ciertamente nos mueven. Es un tema que lo queremos tratar con mucha delicadeza, y como decía el Papa al inicio de esta exhortación, como dice el Papa, no puede ser hecho o no puede ser dado en una lectura apresurada, perdón. Tiene que ser con calma, una poco a lectura poco, modulada, articulada, y que nos lleve a la reflexión. A la reflexión y al discernimiento. Sí, y como sí. les comentaba en un programa pasado, si encuentras una palabra que no la entiende, que no la comprende, o que en esa oración te da a entender otra cosa, pues busca. Sí, haz como hace Sor Cristina cuando Padre Obispo le dice, busque, hermana, busque, vamos a buscar, y buscamos y googleamos en aquí, en el San Googleo, ¿verdad? Y buscamos esa definición de esa palabra que nos va a ayudar, ¿verdad? Como cuando hablábamos de la cultura de en estos días que hablábamos de la cultura provisoria. Y entonces, ¿qué hicimos, Gilberto y esta servidora? Pues buscamos, googleamos para poder entonces responder, aunque el Papa lo definía muy bonito, pero recuerden que no lo sabemos todo y que se vale preguntar, ¿verdad? Para poder nosotros aclarar dudas. Eso es bien importante. Gracias a todos los que nos sintonizan entonces a esta hora. Continuamos con el numeral 46 sobre el acompañamiento de los migrantes, ¿verdad? El acompañamiento de los migrantes exige una pastoral específica. Hermana, repítalo, eso es bien importante. ¿Y por qué? Hermana, no porque es que lo que antecedió a eso, como que dejó unas cositas como que hay en el tintero, ¿verdad? Y como usted dice, porque es un tema que cuando queremos comprenderlo, llevarlo más allá o explicarlo más allá, hay que releer y releer. Pero vamos a repetir. Ahí entonces dice que el acompañamiento de los migrantes debe ser o exige una pastoral específica, pero dirigida tanto a las familias que migran como a los miembros de los núcleos familiares que permanecen en los lugares de origen. O sea, ¿qué significa eso, hermana? Hay una familia constituida. Vamos a ver. Una familia constituida, matrimonio y 3 hijos. Hermana, yo soy el papá. No me está yendo bien. Me tengo que ir. Váyase. ¿Qué sucede? Yo marcho. Yo migro, mi núcleo familiar se quedó en el país de origen, en Puerto Rico. En Puerto Rico en este caso. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué debe surgir? Una pastoral que acompañe a ambos, no solamente aquel que migra, sino aquel entorno, aquellos miembros de ese núcleo que permanecen en ese lugar de origen. Eso tiene que haber un acompañamiento de ambas partes. De ambas partes, hermana, y lo va a leer ahora, pero ¿por qué debe haber ese acompañamiento? ¿Qué dice ahí? Dice, esto se debe llevar a cabo respetando sus culturas, la formación religiosa y humana de la que proviene, así como la riqueza espiritual de sus ritos y tradiciones, también mediante un cuidado pastoral específico. Es bien interesante y es una realidad. Puerto Rico es una cultura, es una realidad distinta y completamente distinta a otro país. Y ¿a dónde podemos ir, hermana? Bueno, ¿A dónde nos transportamos, hermana? Bueno, normalmente los puertorriqueños emigran hacia Estados Unidos. Al norte. A Estados Unidos, ¿verdad? Es muy poco los que crucen el charco, como se dice. Pero aún así se van a encontrar y se van a enfrentar a una realidad, una cultura a una cultura distinta. Y a una cultura hasta inclusive religiosa. Y nos está diciendo el Papa,
Porque, hermana, ¿qué dice sobre las experiencias? Dice, las experiencias migratorias resultan especialmente dramáticas y devastadoras, tanto para las familias como para las personas, cuando tienen lugar fuera de la legalidad y son sostenidas por los circuitos internacionales de la trata de personas. Interesante. Qué duro, eso. ¿verdad? Esto. Es Y duro fuerte. también. Sí, porque es que uno se piensa una cosa y cuando vamos La realidad es otra. otra y es dura. Y si no existe ese debido acompañamiento, Ujú. más del que sale de la casa, ¿verdad? Porque es que el que permanece, pues, ok, es adaptarse a que hay un vacío. Pero entonces este que sale, que se encuentra con esa realidad, Con esa trata. con esa trata, y después internacional, ¿verdad? Ujú. Cuesta. Porque es que se va a encontrar con todo, de todas partes. No es nacional, es Ujú. internacional. Me voy a Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿con qué nos podemos encontrar, hermano? Hermana, ¿con tratas de qué? Mexicano, venezolano, nicaragüense, Sí, de toda parte del costarricense, aquí y allá. Y ahí viene entonces esa diversidad ¿verdad? de De culturas, esto se dice de esta manera, esto no es esto lo comprendemos de una manera, yo lo comprendo de otra. Es la diversidad, entonces es una nueva adaptación, lo que llamaríamos la inculturación, ¿verdad? Cómo yo me inculturo en esta A nueva ese realidad, lugar. en este entorno, en este lugar. También cuando conciernen a las mujeres o a los niños no acompañados, obligados a permanencias prolongadas en lugares de pasaje entre un país y otro, en campos de refugiados, donde no es posible iniciar un camino de integración. Ahí es más triste todavía, porque no he llegado al destino y para poder llegar a ese destino por lo Ujú. que tengo que pasar. ¿Qué pasar? Yo estoy leyendo este numeral y créeme que mi mente se transporta, pues, ¿verdad? A Venezuela ante la A su realidad lugar de que viven misión. nuestros hermanos venezolanos y así muchísimos Sí, otros y que conozco, así que cuesta. es cuesta arriba para ellos. La extrema pobreza y otras situaciones de desintegración inducen a veces a la familia incluso a vender a sus propios hijos para la prostitución o el tráfico de órganos. Wow. Qué triste realidad. Y que esto se dé y se da en Y este se siglo. da, pero lo más triste, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, que eso se da porque están buscando un bienestar. Ujú. Y para yo lograr o llegar a ese bienestar, tengo que recurrir a esto, porque esto puede ser mi sustento en ese momento y es triste. Y difícil y duro para estas madres de familia o estos padres de familia que recurren a vender hasta sus propios hijos. Claro, ¿no? Y que aquí hace referencia sobre todo a las madres con sus hijos. O sea, no está el papá no El está, papá. que es el que protege. Mamá se ve obligada a tener que actuar con sus hijos de esta manera. En ese momento de transición, porque ella migró, pero ella no ha llegado a su lugar de destino. Sí, no. Y mientras llega a su lugar de destino, Ujú. para poder subsistir, tiene que recurrir a estos medios. Wow. Las persecuciones de los cristianos, así como las de las minorías étnicas y religiosas, en muchas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio, son una gran prueba, no solo para la Iglesia, sino también para toda la comunidad internacional. Todo esfuerzo debe ser apoyado para facilitar la permanencia de las familias y de las comunidades cristianas en sus países de origen. Un acompañamiento de los migrantes. Crear puentes. Y que ninguna familia, discúlpame diácono, que ninguna familia se tenga que separar por falta, ¿verdad?,
de un trabajo digno, por falta de un hogar, por falta de tantos recursos importantes hoy en día. Y aquí es donde entonces entra la institución del gobierno, ¿verdad? El gobierno debe de velar por estos aspectos tan importantes. Sabemos que hay libertad, hay muchos permisos, ¿verdad? Pero cuando se vaya a salir del país, ¿verdad? El gobierno debe de velar, ¿y por qué tú sales, ¿verdad? Interrógalo. Y a lo mejor el gobierno ahí puede decirle, no te tienes que ir si yo tengo esto. Aquí está lo que te puedo proveer, tu sustento, tu hogar, ¿verdad? Para que no te vayas. Para que no te vayas, porque no hay necesidad de salir. No hay necesidad de salir. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo debe ser apoyado para facilitar la permanencia de las familias y de las comunidades cristianas en sus países de origen. ¿Qué consejo nos está dando el Papa con esto, verdad? No solo a la iglesia, porque la exhortación no está dirigida solamente a la iglesia, hermana. ¿A quién está dirigida la exhortación? Está dirigida como a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a los religiosos, religiosas, a los esposos cristianos, a todos los fieles laicos sobre el amor de la familia, pero, ¿verdad? Como decimos, a los esposos cristianos, familias cristianas que muchas veces tienen que experimentar esto. Por eso el Papa, construyamos puentes para que nadie tenga que emigrar. Puentes y no muros. Y muchas veces, cuidado con esto, porque no solamente se migra a otro país, muchas veces podemos emigrar en nuestro entorno familiar. Y se puede dar también, claro, es una gran verdad, hermano. Cuando yo no me preocupo por el bienestar de mi familia, cuando yo no me preocupo por el bienestar de mi esposa, de mis hijos, cuando yo no me preocupo por la educación de mis hijos, cuando no me preocupo por la salud, y no solamente de mis hijos y de mi entorno, también del anciano, de aquel vulnerable, de aquel que me necesita, de aquel vecino. También emigramos. Hermana, esta pandemia nos está invitando, como familia, como entorno familiar, pero también yo tengo una familia extendida que tú muy bien decías, que está mi comunidad. Claro. Emigro cuando me olvido de que tengo unos vecinos que también puedo colaborar con ellos. Así mismo es. Hermana, y volvemos y retomamos, y ahí están los 5 desafíos que el Papa, ¿verdad?, en Aparecida nos los presentó. Y eso es clave. Que lo asumimos como iglesia puertorriqueña. Así mismo es. Como iglesia puertorriqueña. Así mismo es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermana, por esos desafíos? ¿Cómo van esos desafíos en nuestra diócesis? ¿Cómo los vamos trabajando? ¿Cómo los vamos desarrollando? ¿Cómo se ha identificado en la economía la pobreza, verdad? ¿Cómo va en la salud? ¿Cómo estamos con los ancianos y niños, verdad? Que son los más vulnerables. La educación. La familia. La juventud. La economía. Wow, hermana. Por eso el Papa Francisco nos hace un llamado. Vamos a crear puentes. Si vamos a migrar, que no sea una migración forzosa, que sea una migración positiva. Para toda la familia. No para uno. Si me voy con todo. No me voy yo adelante y dejo. Pero hay que ver también cada realidad. Son las realidades. Pero, ¿verdad? Sí. Pero si van a pensar en eso y van a tomar la decisión, estar seguro, no dar el vayan paso. Como familia. Como familia. Y cuando lleguen allá, vayan a montar su hogar. Eso es bien interesante. El numeral 47 nos dirá: los padres también dedicaron especial atención a las familias de las personas con discapacidad. Hermana, cuando dicen los padres, los padres sinodales, los obispos, ¿verdad? Porque esta es la síntesis, ¿verdad? O el resultado de ese sínodo de obispos tratando el tema de la familia. Bien importante, ¿verdad? Pues a veces los padres. Porque pensaron los padres de la familia, los padres sinodales. Sí, es que como no esta vez no pusieron padres sinodales. Sí. Los padres también dedicaron especial atención a las familias de las personas con discapacidad, en las cuales dicho
handicap que irrumpe en la vida genera un desafío profundo e inesperado y desbarata los equilibrios, los deseos y las expectativas. Hermana, ¿qué ejemplo pudiéramos dar ahí? Cuando habla de eso, de esas personas con discapacidad o que tienen algún tipo de handicap, ¿verdad? Impedimento. Que irrumpe en la vida, genera desafíos profundos e inesperados y desbarata los equilibrios y los deseos de las expectativas, ¿verdad? Por eso el Papa nos dice en ese contexto y en esa primera frase de es esa especial atención a las familias de las personas con una discapacidad. Sí, porque mire lo que sucede con una persona, ¿verdad? Que bendito Dios no tienen problemas, no se encuentran con estos niños, con estos jóvenes, o con estos adultos, o con estos ancianos, ¿verdad? Y las vicisitudes que se les presenta cuando se incluye entonces a uno, ¿verdad?, que tenga esa discapacidad o ese impedimento. Por eso el Papa lo va a decir muy hermosamente. Vamos a verlo. Merecen una gran admiración las familias que aceptan con amor la difícil prueba de un niño discapacitado. Merecen una gran admiración. ¿Por qué, hermana? ¿Verdad? Porque ellas dan a la iglesia y a la sociedad un valioso testimonio de fidelidad al don de bendición. ¿verdad? La familia podrá descubrir junto con la comunidad cristiana nuevos gestos y lenguajes, formas de comprensión y de identidad en el camino que cuando se expresan y cómo lo expresan, cómo lo dicen, siempre son palabras. Por eso Dios dota a estas familias, Dios dota a estas personas, a esta madre, a este padre, de unas cualidades para tener esta cultura Los de la capacita, ternura. hermana. Y pudiéramos decir que esa es la gracia, ese es el Espíritu Santo. Dios está ahí, está obrando sobre esta familia, gracias a este discapacitado o esta persona que tiene el impedimento. Las personas con discapacidad son para la familia un don y una oportunidad para crecer en el amor. Hermana, repítalo. Las personas con discapacidad son para la familia un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda recíproca y en la unidad. ¿Y qué amor, sucede? Ayuda y unidad. Eso es bien importante, pero mire cómo dice más adelante, hermana. La familia que acepta con los ojos de la fe la presencia de personas con discapacidad podrá reconocer y garantizar la calidad y el valor de cada vida con sus necesidades, sus derechos y sus oportunidades. Dicha familia proveerá asistencia y cuidados y promoverá compañía y afecto en cada fase de la vida. Y qué bonito. Y mire cómo lo remata, hermana. Dice el Papa, quiero subrayar que la atención dedicada tanto a los migrantes como a las personas con discapacidades es un signo del Espíritu de Dios, de la gracia. Porque ambas situaciones son paradigmáticas, ponen especialmente en juego cómo se vive hoy la lógica de la acogida misericordiosa y de la integración
de los más frágiles. Hermana, Qué hermosas palabras. tenemos que ser vulnerables a estas personas, a estas familias, ¿verdad? Que tienen ese don, Ujú. que tienen a ese discapacitado o a este Cuánto impedido. cuánto nos enseñan estas familias, cómo nos edifican, ¿verdad? Como tú muy bien decías Cómo nos ahorita permite ver. cuando visitabas. Y es cierto, estas personas edifican mucho a uno cuando tienen un familiar con alguna discapacidad y cómo con esa ternura, con ese amor, y tú ves el gesto de estas personas, ¿verdad? Que también así lo dan recíprocamente. Por eso es que dice el Papa, porque ambas situaciones son paradigmáticas, ponen especialmente en juego cómo se vive hoy la lógica de la acogida misericordiosa y de la integración de los más frágiles. Entonces el Papa por eso hace la comparación entre los migrantes y los discapacitados, ese impedimento. acompañamiento especial para cada uno, desde una misericordia, pero que ellos son un don, son una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda recíproca y en la unidad. Gilberto, Hermana, ya se nos fue el tiempo. se nos fue el jueves. Esto se ha ido bien rápido, ¿verdad? Una Bueno. experiencia muy bonita y unos temas y unos numerales que el Papa nos continúa hablando de estos desafíos y Hermana, esta realidad de la familia. le puedo confesar que este punto me tocó. ¿Por qué? Me movió las fibras. Tengo los pelitos de punta. Bueno, tú que ya estás a punto ¿verdad? De dar un nuevo paso en tu experiencia vocacional como futuro presbítero, ¿verdad? Así mismo es. ¿Por qué el Señor te habrá traído aquí en este momento y en este contexto, verdad? ¿Verdad que sí? De esta experiencia y de este caminar. Así que vamos a pedirle a la Sagrada Familia Claro que de sí, Nazaret que permita que como Jesús, María y José, también las familias vayan haciendo camino juntos a imitación de esta Sagrada Familia que también pasó por dificultades Claro y situaciones, que sí. que tuvo que emigrar a otras tierras, pero que el amor, la unidad, la comunicación, dejarse guiar por la acción del Espíritu en sus vidas, Que esa fue pues la clave, ciertamente la pues gracia. pudieron lograr y vencer todo. Así que oremos con la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. La bendición. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos y nos vemos mañana Dios mediante. en este su programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito.